En ese momento nos desplazamos, estamos en el lugar de la clínica, vemos cómo todos los humanos luz aseguraron todo el perímetro. Vemos que en ese momento alternamente en una pantalla estamos viendo cómo están asegurando el perímetro de la vivienda de doña Elsa. Vemos que también aseguran perímetro, paralizan el tiempo, neutralizan todo lo que se encuentra en su hogar, en sus aspectos físicos. En ese momento en la clínica vemos que los humanos luz solamente lo único que hicieron fue asegurar todo el perímetro y en la parte de la habitación de la clínica donde desencarnó el señor Héctor, también, o sea, no cogieron toda la clínica como tal, sino que solamente el espacio, la habitación donde se encontraba el aspecto físico de él, lo neutralizaron completamente y tienen todo asegurado. Listo. Muy bien. Entonces, primero hagamos con el señor Héctor. La luz, por favor, verifica la información. En ese momento vemos que todos los humanos luz junto con Sion de Alfa están cogiendo el aspecto físico del señor Héctor. Veo que lo están envolviendo en una burbuja de luminiscencia. Todo eso lo están haciendo dentro del perímetro de la burbuja de la habitación en donde aseguraron todo lo correspondiente a ese aspecto físico. Vemos que Sion de Alfa está emanando mucha luminiscencia hacia la burbuja donde tienen contenido ese aspecto físico. Veo que esta burbuja, esta luminiscencia que emana Sion de Alfa no tiene ningún tipo de contacto con el aspecto físico de él, sino que veo que se encarga como de repotencializar esta burbuja. Una vez esa burbuja se carga lo suficiente y se repotencializa esa luminiscencia de alfa tiene contacto en ese momento con el aspecto físico de Héctor. Vemos que esa luminiscencia empieza a subir a su cabeza, conecta con el pecho de él. Vemos cómo esa luminiscencia recorre hacia la parte de su cabeza. Vemos que en esta zona de su cabeza están como haciendo una especie de repotencialización y una vez hacen esa repotencialización, esa luminiscencia desciende por todo su aspecto físico hasta sus pies. Listo, dice de alfa que se termina el protocolo de verificación con el aspecto físico de él. Dice de alfa que sí había voluntad por parte de este aspecto físico para hacer este proceso. Dice que previo, o sea, inclusive dice de alfa que previo a su condición de salud, ya él estaba mostrando pues cierto interés en esos procedimientos y en conectar con su mano luz. Dice que no solamente esto ocurrió cuando ya él estuvo postrado en la cama y lo suficientemente enfermo, sino que esta voluntad de ese aspecto físico nació desde antes de lo ocurrido a nivel de salud en su aspecto físico. Muy bien. Dilación de alfa, entonces, si verificamos en este momento lo que hay en la casa de doña Elsa y los aspectos físicos para saber entonces si corresponden a lo mismo. Sí, en ese momento ya con lo que tienen, con la información que extrayeron del aspecto físico de Héctor, ya tienen también la información de la entidad que, que se lo llevó. Dice que con esa información nos vamos a trasladar con él. Los demás humanos los van a quedar acá en ese perímetro ya asegurado y que con él nos trasladamos hasta la vivienda de doña Elsa para hacer el resto de verificación. Muy bien. Entonces nos vamos a trasladar a la casa de doña Elsa a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Ya se encuentra todo completamente neutralizado. Los humanos luz que nos asistieron en este proceso ya tienen todo completamente neutralizado. En ese momento los humanos luz que están en ese perímetro están emanando mucha luminiscencia. Hay unas naves que están en la parte del perímetro, están completamente neutralizadas. Veo que los humanos luz como tal están emanando mucha luminiscencia hacia estas naves. Veo que Sion de Alfa es como si abriera una especie de un portal dentro de este perímetro que está en el medio de estas naves, en el medio de la vivienda de doña Elsa. Veo que la luminiscencia que emanan los humanos luz y conectan con estas naves, veo que empieza a bajar y entra por ese portal abierto por Sion de Alfa y esa luminiscencia que baja por ese portal veo que se empieza como a desplazar por toda la vivienda de doña Elsa. En ese momento, Sion de Alfa empieza a emanar otra luminiscencia hacia esa misma burbuja donde tienen contenido todo lo que hay al interior de la vivienda.
y de esa forma está extrayendo información. Verifica con la información que se extrajo del aspecto físico de Héctor en ese momento. Dice que sí es la misma, o sea, esas entidades que hay aquí son las mismas que Son de la misma corresponden, jerarquía. sí, a la jerarquía que tiene a Héctor. Muy bien, perfecto. Entonces, hacemos el proceso desde la casa de doña Elsa. Me dices cuántas naves hay en el perímetro. Son dos naves las que hay en el perímetro completamente neutralizadas. Vamos entonces a ingresar a la doña Elsa. Me dices qué ves en ella. Hay un gris, es un híbrido que se encuentra con ella. En ese momento los humanos luz lo extraen de su aspecto físico, emanan su luminiscencia, lo neutralizan completamente. Listo, este mide 1,47. Muy bien. ¿Qué ves en el hijo de ella? Tiene implantes en su aspecto físico, específicamente en el área de su cabeza y su pecho, abdomen. No veo entidad en ese momento en él. Muy bien. ¿Ves más entidades en la casa o qué más puedes percibir? Hay 3 desencarnados. En ese momento los humanos luz están haciendo un protocolo como de verificación de esos desencarnados porque dicen que posiblemente eh, Héctor se encuentre entre esos 3 que hay acá en la vivienda. Los humanos luz están, es como se encapsularan cada uno de esos desencarnados en burbujas de luminiscencia. Los verifican. Efectivamente, Héctor corresponde a uno de esos 3 desencarnados que se encuentran en ese lugar. Pregúntale a Sion de Alfa si el aspecto físico llega allí por voluntad o es puesto allí por las entidades que están a cargo de los aspectos físicos. Dice Sion de Alfa que en este caso en particular con Héctor fue por su propia voluntad. Dice que porque él tenía como tanta, o sea, que tenía como mucha intención, muchas ganas de hacer lo que vamos a hacer en el día de hoy, que él de alguna forma quería hacer sentir a su familia por si de pronto en algún momento hablan como de dudas, dice de Alfa, por si en el caso de ellos tenían algún tipo de duda respecto a ese proceso, para él poder estar como muy pendiente de que realmente se cumpliese su voluntad Mm, de poder conectar con su mano luz y así ir a descansar, dice de Alfa. muy bien. Portales en la casa. Sí, hay 19 portales. Muy bien. No sé si lo mencioné, pero también, aparte de los 3 desencarnados, hay 2 insectoides en la vivienda. A tenerlos en cuenta ahora que hagamos todo el protocolo. Muy bien. Bien, entonces, con la información que ya tiene la luz de las entidades allí a cargo, llega el jefe de la familia.
Ya está acá. Los humanos lo neutralizan completamente. Es un reptil. Este mide 2,27. Bien, se les trae toda la información a este reptil. Se te proyecta en pantalla la jerarquía, me dices qué tipo de ser es. En ese momento los humanos los emanan su luminiscencia, están colocando un casco electromagnético en la cabeza de esta entidad. Se extrae su información. Están proyectando en una pantalla la jerarquía. Es un Draco, color beige, es un color muy claro, casi tirando a blanco. Mm, no veo como tal armadura en su aspecto físico, pero sí veo materia oscura que utiliza como mecanismo de defensa y ataque. Hay entidades, muchas entidades y tecnología al interior de su planeta principal, también que utiliza con el mismo propósito, como mecanismo de defensa y ataque. Muy bien. Entonces, con esta información recabada, dime cuántos planetas tiene este Draco. Son 28 planetas, 2 sistemas planetarios. Bien, vamos a solicitar la asistencia a los humanos los necesarios. A la cuenta de tres se abre un portal, descienden, se verifican uno, dos y tres. Se abre ese portal, los humanos, los que nos asisten, están emanando su luminiscencia. Están verificando la llegada de los demás que nos asistirán en esta misión. Siguen llegando. Ya están todos acá. Muy bien, muy agradecidos con la presencia. Vamos a conectar también con Enki a la cuenta de tres se abre un portal. Desciende, se verifica uno, dos y tres. Se abre ese portal. Los humanos los verifican la llegada de Enki en ese momento a ese lugar. Ya está acá con nosotros. Sientes que es Enki. Sí, es él. Muy bien, muy agradecidos. Les transmite por favor toda la información de lo que tenemos allí. Comprueban portales. Van todos a planetas. Muy bien, entonces nos preparamos para desplazarnos. Nos llevamos naves, entidades. Cuando estemos listos, me dices. Estamos listos. Bien, desplazamos uno, dos y tres. Ya estamos acá. En ese momento vemos como todos los humanos los emanan mucha luminiscencia. Están asegurando y conteniendo cada uno de los 2 sistemas planetarios de esa jerarquía. Vemos que le empiezan a contener cada uno de los planetas. En ese momento el planeta principal ya fue completamente neutralizado. La jerarquía fue envuelta en una burbuja de luminiscencia. Vemos como en ese momento los humanos luz están colocando aros electromagnéticos alrededor del aspecto físico de este Draco. Paralizan el tiempo. Listo, todo completamente neutralizado y asegurado. Bien, se hace la eliminación de naves, entidades, tecnología, todos los planetas. En ese momento, todos los humanos luz ahora en sus manos emanan su luminiscencia y esa se empieza a entrar por medio de los portales que fueron creados. Vemos que llegan a cada uno de los planetas, incluyendo el planeta principal. Empiezan a eliminar naves, tecnología, muchas entidades. El proceso continúa. Listo, proceso terminado.
Muy bien. Se elimina la materia oscura. Vemos en ese momento como todos los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia hacia donde tienen contenida esta jerarquía, mientras Enki está creando una gran burbuja de luminiscencia. Vemos que Enki empieza a acercar esta burbuja de luminiscencia hacia la burbuja donde está contenida la jerarquía. Vemos que esta burbuja, una vez tiene contacto con el planeta principal, empieza a absorber toda la materia oscura que hay al interior del planeta. Vemos que esta burbuja de luminiscencia cada vez va creciendo más, los humanos luz empiezan a apoyar en ese proceso. Vemos que ya empieza a absorber la materia oscura de la jerarquía también. Una vez absorbe toda esa materia oscura, vemos cómo todos los humanos luz junto con Enki empiezan a emanar mucha luminiscencia y están extrayendo esta gran burbuja del perímetro que tenemos asegurado. Emanan mucha luminiscencia y una gran explosión de esta y lo eliminan por completo. Listo. Muy bien. Se les trae la información del Draco de las cabezas. Se obtienen coordenadas, se liberan humanos luz, aspectos físicos, se limpian, repotencializan, fusionan. Están colocando cascos electromagnéticos en las cabezas de esta jerarquía. Se extrae toda su información, tenemos coordenadas, son enviadas a todos los humanos luz que nos asisten. En ese momento los humanos luz que nos asisten y tienen coordenadas, vemos que empiezan a iniciar un protocolo de verificación, se adentran a cada uno de los planetas donde se encuentran retenidos los demás humanos luz. Vemos cómo inicia el protocolo de verificación, primero los verifican completamente, una vez son verificados, los limpian, los repotencializan e inicia el proceso de liberación. Se verifica cantidad de humanos luz, aspectos físicos son los mismos, se nos unen. Vimos que había en el caso del aspecto físico y el humano luz de Héctor, lo extrajeron directamente del planeta principal de la jerarquía. Muy bien. Se activa el llamado a las cabezas del Draco. Llega ahí todo lo que le corresponda, naves, entidades, tecnología. Son eliminados. Se abre este portal. Vemos como los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia este portal. Se activa el llamado de las cabezas de esta jerarquía. Vemos cómo empiezan a llegar naves, tecnología, muchas entidades. Apenas tienen contacto con ese portal de luminiscencia, se eliminan por completo. El proceso sigue. Listo. Proceso terminado. Muy bien, se extrae el Draco del planeta y se eliminan los 28 planetas de los dos sistemas. En ese momento se extrae la jerarquía en la burbuja donde la tienen completamente neutralizada. Una vez es extraída, vemos como todos los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia cada uno de los planetas. Esa luminiscencia se adentra a cada uno de ellos. Vemos como de adentro hacia afuera empiezan a ocurrir grandes explosiones de luminiscencia. De esa forma están eliminando cada uno de los planetas. Por último se elimina el planeta principal. Listo. Muy bien, con la información que se les trajo al Draco, confirma si hay información de este proceso con estos aspectos físicos en alguna otra jerarquía. Dicen que no, solamente esta jerarquía tenía toda la información y el proceso con diferentes aspectos físicos de esta familia. Muy bien. Se elimina el Draco de todas las líneas de tiempo como si nunca hubiera existido. Vemos como todos los humanos los emanan mucha luminiscencia hacia la burbuja donde tienen contenida esta jerarquía. Vemos cómo esa luminiscencia hacia adentro empieza a activar cada uno de los aros electromagnéticos que colocaron alrededor de su aspecto físico. Esos aros electromagnéticos se empiezan a eliminar de forma horizontal correspondiendo a cada línea de tiempo de esta jerarquía. El proceso sigue. Llega hasta sus cabezas, hay una gran emanación de luminiscencia, hay una gran explosión de esta misma y de esa forma la eliminan por completo. Listo. Muy bien. Llega allí el aspecto físico de doña Elsa, el de su hijo. Allí está el aspecto físico de Héctor. Llegan sus humanos luz. Se verifica. En ese momento están los tres aspectos físicos acá, están verificando el de Héctor, ya está el de doña Elsa, el de su hijo. Están verificando el aspecto físico de Héctor en ese momento. Es verificado, es puesto al lado de doña Elsa. Sus humanos luz están siendo verificados en ese momento también.
Vemos como cada uno de esos humanos luz se coloca al frente de cada uno de esos aspectos físicos. Listo. Dile por favor a los humanos luz de los aspectos físicos de doña Elsa, del hijo, que si nos ayudan a retirarle implantes, a limpiar psiquis. En ese momento, los humanos luz de cada uno de ellos emana su luminiscencia de sus pechos, conecta con los pechos de cada uno de ellos, con el pecho de doña Elsa, con el pecho de su hijo. Vemos cómo empieza esta luminiscencia a eliminar implantes y a repotencializar sus aspectos físicos hacia su cabeza, hacia sus pies. Los humanos luz que nos asisten emanan su luminiscencia y los apoyan en ese proceso. Vemos que terminan ese proceso como tal de eliminación de implantes, están emanando mucha luminiscencia en la parte de sus cabezas, están haciendo limpieza de psiquis, lo repotencializan y dejan mayor porcentaje de luminiscencia en sus cabezas. Listo. Muy bien. Confirma con la luz si los humanos luz de la esposa y los hijos de don Héctor también estaban allí. El de su esposa no, lo de sus hijos sí. Muy bien. Pregúntale el nombre al humano luz de Héctor, por favor. Su nombre es Gadian, es GHADD y latina AN, Gadian, dimensión 17. Muy bien. Allí que está el aspecto físico de don Héctor. Pregúntale que si sabe lo que está sucediendo, que gracias a su hermana Elsa estamos aquí haciendo la liberación, ya que él estaba en la casa haciéndose sentir precisamente para hacer esto. En ese momento, el aspecto físico de Héctor está agradeciéndonos a todos los aquí presentes este proceso. Y dice que por supuesto que él entiende en dónde se encuentra en ese momento. Y dice que más que entender dónde se encuentra, es que comprende lo que está sintiendo. Dice que él está sintiendo una vibración muy especial. Dice que está sintiendo lo que está reconociendo, que esto no solamente lo buscó en esta línea de tiempo, en esta vida. Dice Héctor que él estuvo persiguiendo esto durante muchas líneas de tiempo atrás, que en otras vidas él estuvo completamente abierto a recibir esta información y a tener esta conexión con su mano luz. Dice que de alguna forma en otra vida él lo sintió y que gracias a este contacto que tuvieron en su momento, él logró quedar enganchado vibracionalmente a ese amor que su mano luz en su momento emanó hacia él. Y que ese amor que en esa vida lograron compartir es a lo que él se aferró para poder tener el suficiente nivel de conciencia y voluntad de poder en esa línea reconectar con él. Vemos como inclusive su mano luz en ese momento que está para el frente del aspecto físico de Héctor empieza a emanar una vibración muy fuerte. Durante ese momento que estaba hablando del aspecto físico de Héctor, el aspecto físico de Héctor también está vibrando en una frecuencia muy, muy bonita, muy especial. Al ver el humano luz su aspecto físico empieza a vibrar de esta forma, él lo que hace es que empieza también a emanar esta vibración desde todo, como toda la silueta de ese humano luz, en ese caso de Gadian, vemos que también empieza a emanar toda esta frecuencia vibracional de amor hacia
hacia esa frecuencia vibracional del aspecto físico de Héctor y vemos como hay una gran confluencia, una gran compatibilidad vibracional entre estas dos vibraciones, en ese caso pues la de su mano luz y la del aspecto físico de Héctor. Y esto es lo que Héctor dice que él siente, más que saber dónde está, es que él sabe lo que está sintiendo. Reconoce ese sentir, esa vibración. Sí, completamente. Muy bien. Pregúntale si tiene algún mensaje para su hermana Elsa, que hizo posible pues este proceso, esposa o hijos. Dice que lo único que queda de parte de él, dónde está y hacia dónde se va a dirigir, es dejar palabras de agradecimiento. Que él se encuentra en el lugar donde, como lo mencionó ahora, por muchas vidas quiso estar. Veo que en particular es como si se acercara mucho al aspecto físico de doña Elsa. Veo que empieza a emanar una vibración muy fuerte hacia el aspecto físico de ella. Y dice que él sabe y reconoce lo valiente que ha sido, no solamente para lidiar con esto, dice Héctor, sino para lidiar con todo lo demás. Dice que él sabe que ella lo está entendiendo. Dice que no ha sido una batalla fácil. Dice que han sido muchas luchas que ella ha batallado, pero que en particular quiere hablarle de esta por su partida y quiere darle el parte de tranquilidad de que él se encuentra mejor que nunca, que él ahora comprende todo lo ocurrido y que ya él ahora sabe qué fue lo que sucedió con él al momento de su desencarnación, pero que al final de cuentas es lo que él estaba esperando, porque él sabía y tenía plena confianza en que ella lo iba a escuchar y que ella iba a cumplir su voluntad, o sea que por medio de ella se iba a cumplir la voluntad de él. Y agradece nuevamente por este gran aporte de parte de toda su familia para poder hacer esto posible. Veo que hay una gran expansión de luminiscencia directamente del humano luz de él, que los envuelve en este caso a esos tres miembros de la familia que se encuentran acá, que es Héctor, Elsa y el hijo de Elsa. Y esa luminiscencia se desvanece por los tres aspectos físicos. Listo. Muy bien. Doña Elsa tenía una inquietud respecto al proceso que se llevó a cabo con él, pues que fue muy súbito. Si eso corresponde a un proceso natural o fue el proceso de la manipulación, o si la luz quiere darle algún tipo de información respecto a eso. Dice que fue algo netamente de su, o sea, que fue algo biológico de su aspecto físico, pero que lo desencadenó diferentes situaciones del exterior y que detrás de esto en particular, pues hubo unas personas involucradas en ese proceso, pero que en ese momento dice la luz que la idea no es entrar a indagar más allá y mostrar pues como tal todo ese proceso. Sí, Dice que la idea es con el objetivo pues, de cuidar la y dicen que psiquis. pues esto es la voluntad también de Héctor. Dice que lo más importante, en ese caso Héctor nuevamente interviene y dice que lo más importante es que ya él comprendió absolutamente todo, cómo sucedió, de dónde vino y qué ocurrió inclusive hasta el día de su desencarnación, como lo mencionó ahora. Pero dice la luz en general que la idea es que su familia no quede con ningún tipo de esta conexión psíquica en este dispositivo que hay en sus cabezas, que les quede pues como tal dando Dando vueltas vueltas. y les quede, y dice que ya hay programaciones en esos aspectos físicos, que con la información donde la luz pues de toda esta información
Dice que pues obviamente se van a empezar a activar más programaciones y a reforzar unas que ya hay en cada uno de sus aspectos físicos. Entonces que cuidando este proceso y respetando la voluntad, obviamente, pues de Héctor también, Muy bien. dan la claridad de que pues en particular fue algo netamente de su aspecto físico. No, y lo De más hecho, si quieren importante, explicar, dicen que si explican como tal lo que ocurrió en el momento de desencarnar. ujú, Dicen que hay unos implantes lo suficientemente significativos en el aspecto físico de Héctor. Dicen que de hecho esas entidades, en particular el reptil que se llevó el aspecto físico de Héctor, que pues tiene relación al jefe como tal de todos esos procedimientos, dice que ya él tenía información de la voluntad que Héctor estaba presentando y la información que en su momento Héctor pues, recibió de todo este procesos que se hacen similares a los que estamos haciendo en ese momento, que fue ahí donde ellos aceleraron todo el proceso de decaimiento de su aspecto físico hasta llevarlo pues a apostarlo en su cama y que de alguna forma sintieron como ese temor de que este momento en el cual estamos llegara y que lo que hicieron fue extraer uno de esos implantes de su aspecto físico porque sabían que extrayendo este dispositivo, ese aspecto físico iba a a colapsar. desencarnar y que eso fue lo que ocurrió, que una vez dice que no fue directamente ese reptil quien lo extrajo, pero sí hizo el llamado de otras entidades que se encargaron de ese proceso, de la extracción de este dispositivo para poderlo dejar que desencarnara y de esa forma ya esta entidad podérselo llevar al planeta principal directamente de la jerarquía, que por eso están explicando que por eso aprecié que el aspecto físico de Héctor y su mano los vi que los extrayeron directamente fue el planeta principal de la jerarquía, precisamente por todo lo que nos acaban de explicar, porque de alguna forma o sea, no querían que llegásemos hasta acá a intervenir en ese proceso. Y en pocas palabras, para que doña Elsa le quede claro, como las entidades a cargo ya sabían que él iba a hacer un proceso, quería conectar con su humano luz, pues decidieron más bien desencarnarlo ligero para evitar algún tipo de proceso Y aparte, pues lo tenían lo suficientemente resguardado directamente por la jerarquía con la jerarquía. Sí. para poderlo tener, según ellos, pues completamente eh, Anulado. intervenido, sí. Bueno, muy bien, muy agradecidos por la explicación y pues lo más importante es lo que dice el aspecto físico, de que ya está en el lugar donde realmente quería estar. Em, ¿Algún mensaje de la luz para doña Elsa? Dicen que pese que ellos saben que hay otro tipo de información en, en sus cabezas como tal, en sus psiquis. El único llamado que hace la luz en este caso es a que escuchen y sientan desde su corazón, a que trasciendan no solamente la capacidad de oír y de percibir cosas del exterior, sino que empiecen a trabajar y a sentir desde su interior para que esta frecuencia de vibración del amor que Héctor tanto en esta vida logró vivir como en la línea de tiempo en la cual él dijo que ya había logrado tener ese contacto con su humano luz y con esta hermosa vibración y frecuencia del amor, es que para que ellos tengan ese chance de sentirla de otra manera, los invita a la luz y es en que directamente quien está expresando esas palabras, que se enfoquen, que todo lo que ellos perciben en su exterior y todo lo que desean en su exterior y todo lo que sientan
lo enfoquen y lo perciban directamente desde adentro, y dice específicamente desde acá, para que haya un control de acá, dice Enki, y de esta forma poder empezar a vibrar de una forma distinta. Y que en el momento que tengan otro tipo de apertura a lo vivido el día de hoy, que igualmente la luz está acompañándolos en todo momento. Muy bien, agradecidos con la luz. De los humanos luz liberados, les agradeces, te despides, ascienden. Con ellos quedan en resguardo los humanos luz de doña Elsa, del hijo, de los hijos de Héctor, y asciende Héctor en fusión con su humano luz. En ese momento nos despedimos de ellos y agradecemos. Muy bien, nos Vemos cómo el quedamos, humano luz de Héctor fusiona con el aspecto físico de él y asciende con todos los demás. Listo. muy bien. Nos quedamos con los humanos luz necesarios para terminar el proceso. Los demás les agradeces, te despides, asciende. Ascendidos. Muy bien, vamos a volver a la casa de doña Elsa, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ya estamos acá. La luz, por favor, nos ayuda a eliminar tecnología, cerrar portales, nos ayuda con nosotros dos desencarnados. En ese momento vemos cómo los humanos luz se adentran a la vivienda. Vemos que lo primero que hacen es eliminar toda la tecnología que hay aquí adentro. Posteriormente están cerrando y eliminando esos portales. Una vez eliminada la tecnología y cerrar los portales, vemos como todos los humanos luz empiezan a desplazarse rápidamente, suben los niveles vibratorios de toda la vivienda, emanan mucha luminiscencia hacia los otros dos desencarnados, los extraen del perímetro. Vemos que crean una burbuja de luminiscencia que abarca toda la vivienda, la repotencializan primera, segunda, tercera capa. Listo. Pregunta la acción de Alfa si doña Elsa y el hijo van a quedar con burbujas personales, pues ya que no hay un humano luz en la casa que la sostenga. Dice que se puede hacer, pero que pues ya igualmente ya esto es un proceso completamente diferente que se llevaría a cabo desde cada uno de los aspectos físicos, Muy pero que bien, igualmente le van a dejar burbujas personales a cada uno. muy bien, En ese momento los humanos luz emanan su luminiscencia o que están repotencializando cada uno de los aspectos físicos de ellos nuevamente. El de doña Elsa, el de su hijo. Crean burbujas de luminiscencia en ese momento en doña Elsa, la repotencializan primera, segunda, tercera capa, igualmente en su hijo también la repotencializan, la crean y la repotencializan primera, segunda, tercera capa. Listo. muy bien. Muy agradecidos con la luz por toda la asistencia. Ya todo queda bien allí en la casa de doña Elsa. Todo está bien. Muy bien. Muy bien, muy agradecidos con la luz por la asistencia, la compañía. Amor infinito para todos, te despides, ascienden. Ascendidos. Estamos listos. Bienvenido. Listo. Excelente vuelo. Doña Elsa, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, a ver, Ya. Ya lo tiene abierto. ya. Ay, Karen, qué sorprendida. Increíble todas estas experiencias, Mm. ¿no? Muy bonito el proceso porque pues es algo muy diferente a lo que estamos pues como habituados a ver en este tipo de sesiones, Sí, pero él se las arregló para llegar a donde usted a hacerle sentir de que solicitara su liberación. Él ya la tenía clara y bueno, usted que lo pudo percibir y tomó la decisión de cumplirle esa voluntad. Eso es lo que se tiene que guardarse, ¿no? Ya trabajar en vez de esa tristeza,
trabajar esa gratitud que él dejó con usted. ¿Listo? Encontrar un poco de paz en todo esto, ¿no? Claro que sí, ya entendiendo los procesos, ya sabiendo que está libre, como le dije ahorita, si todos entendiéramos lo que realmente significa morirse, no sufriríamos tanto por ese tipo de cambios, ¿cierto? Lo que dijo la luz también súper importante, entienden de que todos tenemos procesos diferentes y que ustedes tienen otro tipo de información y que en la medida en la que ustedes conozcan más la información o si tienen inquietudes, pues sabe que me pueden escribir por interno que con mucho gusto los podemos asesorar en lo que más podamos, que más adelante ustedes se aperturen y quieran hacer su proceso. ¿Listo? Eso son cosas de Claro. voluntad, de quererlo hacer. Qué misterio se haga uno encima que ni se imagina, ¿no? Qué cosas. Esto es una información que no le cala a todo el mundo porque no es fácil de comprender, pero cuando usted la empieza a experimentar y usted empieza a hacerle clic en la cabeza y usted ya después hace su trabajo interno, porque no todo mundo, no todo el que conecta ni siquiera comprende lo que hizo, aún habiéndose hecho una sesión. Esto es un proceso que realmente a todo mundo le pasa, le puede pasar diferente. ¿Listo? Entonces prepárese bien, haga las preguntas que tenga que hacer y que con todo el gusto acá vamos a estar. ¿Listo? Bueno, con lo que es con respecto a mi hermano, ya se puede decir que está en paz y que está feliz de Que así, descansó, ¿no? está donde Gracias quería a estar. gracias a Exactamente. esta sesión y gracias con la ayuda de ustedes, Karen, ustedes dos. Con todo el amor. Gracias a No, usted por no sentir tengo, y por solicitar lo que él quería. no, hay una gran confianza puesta. Mira, las veces que yo veo sus videos, digo, Dios mío, puede haber tanto misterio, ¿no? Y hay que creer que hay que abrirse a esta información Es un y ver proceso, porque sí, que es un proceso, es un ¿no? proceso. Todos Lo más vamos ahí. importante, Elsa, es que el agradecimiento que va hacia usted es precisamente por eso, porque usted fue ese canal para Héctor para poder llegar a nosotros y nosotros mediante usted poder hacer ese proceso tan bonito que se hizo el día de hoy. Entonces, siéntase usted agradecida también, orgullosa y entra en esa frecuencia, ese amor que su hermano emanó hacia usted, porque fue, o sea, algo, una cosa es contarla y otra cosa es verla. Saber lo que su hermano hizo con usted, con su hijo y todo, esa frecuencia tan bonita que él emanó junto con su mano luz, o sea, es algo muy especial. Ya, entonces Claro, quédese con eso y yo sé que eso le inclusive le va a aportar y le va a ayudar mucho a su propio proceso. Doña Elsa, te pregunto si autorizas publicar este procedimiento. sí, Karen, sí, Con públicalo. filtro. Gracias Quedamos a ustedes. pendientes, cualquier inquietud, Sí, cualquier duda, sí, me pronto. escribes. Así que quédense con esa parte de tranquilidad que les dejo la luz. ¿Listo? Un abrazo a la distancia a los dos. Gracias. Gracias. Igualmente, igualmente para ustedes. Carlos, gracias, muchas gracias.